Gayo y Lucio Fabricio fueron dos hermanos gemelos del municipio de Aletrio. Hombres muy parecidos entre sí tanto en el aspecto como en el carácter, pero muy diferentes de sus conciudadanos, cuyo gran prestigio, cuya conducta casi afable y casi en todo llena de firmeza y de mesura, no hay nadie de vosotros, según creo, que los desconozca. Opiánico siempre trató a estos Fabricios con gran intimidad. Todos saben, en general, cuánta fuerza tiene para trabar amistades la semejanza de gustos y de carácter. Teniendo ellos como una norma de vida no considerar vergonzosa ninguna ganancia, siendo como eran los autores de todos los delitos, de todas las insidias y engaños que se tramaban contra los jóvenes, y siendo conocidos de todos por sus vicios y su maldad, Opiánico, como ya he dicho, se había acercado con todo afán a su amistad ya hacía muchos años. Así pues, entonces decidió valerse de Gayo Fabricio, Lucio ya había muerto, para tender una emboscada a Ábito. Por aquel tiempo Ábito andaba delicado de salud y se servía de un médico nada desconocido y de una honradez probada, llamado Cleofanto. Fabricio comenzó a incitar a Diógenes, esclavo de Cleofanto, con la esperanza de un premio a que suministrara un veneno a Ábito. El esclavo, que no era tonto, sino, como demostraron los hechos, honrado e incorruptible, no echó en saco roto las palabras de Fabricio. Se lo contó a su amo y Cleofanto le habló a Ábito. Este se lo hizo saber enseguida al senador Marco Bebio, íntimo amigo suyo. Creo que vosotros recordáis lo leal, prudente y atento que era. Este fue de parecer que Ábito le comprase a Cleofanto, su esclavo Diógenes. De este modo se podría llegar más fácilmente a la verdad con lo que él dijera o comprobar que aquello era falso. En pocas palabras, se compra a Diógenes y en pocos días se adquiere un veneno, habiendo aparecido entre tanto muchos hombres de bien que estaban ocultos. Es aprendido el dinero sellado que con este fin se entregaba en mano a Escamandro, liberto de los Fabricios. Dioses mortales, ¿y hay alguien que conociendo estos hechos diga que Opiánico fue víctima de una insidia? ¿Ha sido llevado nunca ante la justicia un hombre más atrevido, más perverso, más claramente culpable? ¡Qué genio, qué elocuencia, qué sistema de defensa el que cualquiera pudiese imaginar! Se habría podido oponer a esta sola acusación. Al mismo tiempo, ¿quién hay que pueda dudar que una vez descubierto el hecho y puesto de manifiesto, era preciso que Cluencio se dispusiera o a afrontar la muerte o a emprender una acusación? Creo, jueces, que está suficientemente demostrado que siendo tales las acusaciones vertidas contra Opiánico, no podía de ninguna manera ser absuelto honradamente. Sabed ahora que fue citado ante el tribunal en circunstancias tales que, habiendo sido juzgado su caso previamente, no una vez sino dos, compareció a su juicio como si ya estuviera condenado. Porque Cluencio, jueces, a lo primero denunció a aquel en cuyas manos había encontrado el veneno, que era el liberto de los Fabricios, Escamandro. El tribunal era imparcial, no había ninguna sospecha de corrupción. La cuestión llevada al juicio era sencilla, el hecho seguro, la acusación una sola. Entonces Gayo Fabricio, ese de quien he hablado antes, como veía que, si se condenaba a su liberto, aquella amenaza recaía sobre él, y sabiendo que a mí me unía con los de Aletrio el ser vecinos, y con muchos de ellos una buena amistad, me los trajo a casa en gran número. Ellos, aunque lo tenían por el hombre que debían, no obstante pensaban que, por ser del mismo municipio, les correspondía defenderlo con cuantos medios pudiesen, y me pedían que lo hiciese y me encargase de la causa de Escamandro, la cual implicaba toda la responsabilidad de su patrono. Yo, que por una parte no podía negar nada a unos hombres como aquellos, que tanto afecto me tenían, y que por otra parte no creía que aquel crimen fuera tan enorme y tan evidente,
Como tampoco lo creían los mismos que entonces me encomendaban aquella causa, les prometí que haría todo lo que quisieran. Comenzó la instrucción del proceso, se citó a Escamandro, que era el acusado. Hacía de acusador Publio Canucio, hombre ante todo de gran talento y ejercitado en la elocuencia. Por cierto, su acusación contra Escamandro se reducía a 3 palabras. Se aprendió el veneno. Todos los dardos, desde el principio al fin de la acusación, iban dirigidos contra Opiánico. Se descubría el motivo de las insidias, se hacía mención de la intimidad de Opiánico con los Fabricios, se sacaban a relucir su vida y su audacia. En una palabra, al fin toda la acusación, hecha con argumentos variados y sólidos, se concluyó con que la tentativa de envenenamiento se había pillado infraganti. Yo entonces me levanté para responderle. Y con qué ansiedad, dioses inmortales, con qué inquietud, con qué temor. Es cierto, siempre que comienzo a hablar, lo hago con un gran miedo. Cada vez que tomo la palabra, me imagino que voy a hacer que se juzguen no solo mi talento, sino también mi virtud y mi sentido del deber. Que doy la impresión de que prometo hacer lo que no puedo cumplir, lo cual es una insolencia, o de que no hago lo que podría hacer, lo cual es o mala fe o negligencia. Aquel día me perturbé de tal modo que me lo temía todo. Si no decían nada me tendrían por el orador más falto de elocuencia, y si hablaba en exceso en una causa como aquella, me tendrían por el más desvergonzado de todos. Me tranquilicé al fin y decidí que debía hablar con valentía. A la edad que yo tenía entonces, solía alabarse que, aun tratándose de una causa poco segura, no se abandonase al cliente que se veía en peligro. Y así lo hice. Tanto luché, tanto empeño puse en todos los sentidos, de tal manera recurrí a todos los medios y subterfugios judiciales, que pude encontrar, que conseguí algo que os diré modestamente. Nadie pudo pensar que aquella causa no había tenido un abogado. Pero apenas yo me agarraba a algún argumento, inmediatamente el acusador me lo arrebataba de las manos. Si preguntaba qué enemistades había habido entre Escamandro y Ábito, decía que ninguna, sino que Opiánico, de quien aquel era instrumento, había sido y era todavía gran enemigo de mi cliente. Si yo, al contrario, defendía que de la muerte de Ábito, Escamandro no habría sacado ninguna ventaja, él lo admitía, pero hacía ver que en ese caso todos los bienes de Ábito habrían ido a parar a la mujer de Opiánico, de ese hombre experto en matar a sus mujeres. Cuando recurría a ese argumento de defensa que siempre se ha tenido por muy correcto en las causas de los libertos, diciendo que Escamandro estaba muy bien considerado por su patrono, él lo reconocía, pero preguntaba por quién estaba bien considerado el patrono. Cuando yo me entretuve más largamente en que se había tendido una emboscada a Escamandro por medio de Diógenes, que lo que habían convenido entre ellos en otro asunto era que Diógenes llevaría un medicamento, no un veneno, y que eso podría ocurrirle a cualquiera. Él preguntaba por qué Escamandro había ido a un lugar como aquel, tan apartado, por qué solo y por qué con una suma de dinero sellada. Finalmente, en este punto mi causa sucumbía bajo el peso del testimonio de los hombres más honorables. Marco Bebio decía que Diógenes fue comprado por consejo suyo, que Escamandro fue sorprendido con el veneno y el dinero en su presencia. Publio Quinto Varo, hombre muy escrupuloso y de la mayor autoridad, decía que Cleofanto le había hablado del atentado que se tramaba contra Ábito y del intento de sobornar a Diógenes, cuando el hecho era reciente. Ahora bien, en aquel juicio, cuando daba la impresión de que yo defendía a Escamandro, este era el acusado de nombre, pero de hecho y por el peligro que corría y en toda la requisitoria, lo era Opiánico, y no lo llevaba a escondidas ni podía disimularlo de ninguna manera. Estaba allí a todas horas, sostenía la causa del acusado, luchaba con todo su esfuerzo y toda su influencia. En fin, y eso es lo que hizo mayor mal a aquella causa.
se sentaba en este mismo lugar, como si fuera el acusado. Las miradas de todos los jueces se dirigían no a Escamandro, sino a Opiánico. Su temor, su turbación, su mirada inquieta e insegura, sus frecuentes cambios de color, hacían que lo que antes eran sospechas fuera ya algo evidente y manifiesto. Como si hubiera de pasar ya a la resolución del juicio, Gayo Junio, presidente del tribunal, preguntó al acusado, conforme a la ley Cornelia que entonces regía, si quería que la votación de su caso fuera secreta o pública. Desde el año 137 a.C., en los procesos criminales regía el voto secreto establecido por la Lex Casia. El texto hace suponer que bajo el dictador Sila se dio una ley que facultaba al acusador para exigir que el voto de los jueces no fuera secreto, sino dado de viva voz. Por consejo de Opiánico, que decía que Junio era amigo de Hábito, la respuesta fue que quería votación secreta. Se procedió a dar el veredicto. En primera instancia, Escamandro fue condenado con todos los votos, excepto uno, que Estalleno decía que era suyo. En los procesos por concusión, lo normal era que hubiera una segunda vista de la causa. En los demás, solo cuando la mayoría de los miembros del tribunal habían votado con la fórmula non liquet, no está claro, con lo que se pedía una más clara información. ¿Quién hubo entonces que no viese que, con la condena de Escamandro, se había emitido un juicio sobre Opiánico? ¿Qué se probó con aquella condena sino el hecho de que se había adquirido un veneno para suministrárselo a Hábito? Además, se hizo recaer o se pudo hacer recaer sobre Escamandro la más ligera sospecha que hiciera creer que él espontáneamente había querido matar a Hábito. Y celebrado en ese momento este juicio, que dejaba de hecho y en la opinión de la gente condenado a Opiánico, aunque no lo era por la ley ni por una sentencia, no obstante Hábito no formuló inmediatamente una acusación contra Opiánico. Quiso saber si los jueces solo se mostraban severos con aquellos que eran convictos de haber tenido el veneno ellos mismos, o si también juzgarían dignos de castigo los consejos dados y la complicidad en esta clase de vicios. Por eso acusó inmediatamente a Gayo Fabricio, el cual, por su amistad con Opiánico, creía que había sido cómplice en aquel crimen, y obtuvo que se viera su causa en primer lugar por la relación que tenía con la otra. Entonces Fabricio no solo no me trajo a mi casa a mis vecinos y a mis amigos de Aletrio, sino que él mismo en adelante no pudo tenerlos ni como defensores ni como testigos de descargo. Porque defender una causa todavía no juzgada, por sospechosa que fuera, y de un hombre que no era un extraño para mí, lo consideraba un deber de humanidad. Pero intentar anular una sentencia ya pronunciada en una causa me parecía una desvergüenza. Por eso él entonces, obligado por el apuro y la necesidad, y en una causa como esta, acudió a los hermanos Sepacio, hombres activos y de una disposición de ánimo que consideraban un honor y una ganancia cualquier ocasión de hablar que se les presentase. Ya se ha llegado a un extremo tan injusto como este en las enfermedades corporales. Cuanto más grave está uno, con mayor empeño se busca un médico famoso y entendido. En las causas capitales, cuanto más difíciles son, peor y más desconocido es el abogado que se emplea. La causa puede estar en que los médicos no han de poner más que su saber, mientras que los abogados han de poner también su prestigio. Se cita al acusado, se procede a la vista de la causa. Como se trata de una causa ya juzgada, la acusación de Canucio es breve. Con un exordio largo y traído de muy lejos comienza a responder el mayor de los hermanos Sepacio. Al principio se escucha con atención su discurso. Opiánico levantaba su ánimo ya decaído y derrotado. Disfrutaba el mismo Fabricio, que no comprendía que lo que impresionaba a los jueces no era la elocuencia de aquel hombre, sino la insolencia de su defensa. Después, cuando comenzó a entrar en el tema, a las heridas que ya presentaba la causa, él añadía otras nuevas, de tal manera que, aunque obraba a conciencia,
A veces parecía, no que pronunciaba una defensa, sino que estaba en connivencia con el acusador. Así, creyendo hacer un discurso de lo más ingenioso y habiendo sacado de lo más profundo de su arte aquellas palabras solemnes: considerad, jueces, la fortuna de los hombres, considerad la incertidumbre y variedad de los acontecimientos, considerad la avanzada edad de Fabricio, etcétera, etcétera, etcétera. Habiendo repetido muchas veces este considerad como un adorno de su discurso, él mismo se volvió para mirar. Pero Gayo Fabricio, todo cabizbajo, se había marchado de su asiento. Entonces los jueces se echan a reír y el defensor se irrita, llevando muy a mal que le quitaran la ocasión de su defensa y que no pudiera acabar aquel pasaje del considerad, jueces. Y poco faltó para que se persiguiera al acusado y, cogiéndolo por el cuello, lo volviera a su sitio con el fin de poder acabar el discurso. Así, en ese momento Fabricio fue condenado primero por su propia sentencia, que es la más importante, y después por la fuerza de la ley y los votos de los jueces. ¿Hay alguna razón para que hablemos más de la persona y de la causa de Opiánico? Ha sido acusado delante de los mismos jueces cuando ya en 2 juicios anteriores había sido condenado por ellos. Y los mismos jueces que, con la condena de los Fabricios, habían juzgado el caso de Opiánico, fueron los que asignaron a esta causa el primer lugar. Fue acusado de gravísimos delitos, no solo de estos que acabo de mencionar brevemente, sino además de muchos que ahora omito en su totalidad. Fue acusado ante los jueces que habían condenado a Escamandro, agente de Opiánico, y a Gayo Fabricio, cómplice en el atentado. Por los dioses inmortales, ¿qué es más sorprendente? ¿Que él haya sido condenado o que incluso haya osado responder? ¿Por qué pudieron hacer otra cosa aquellos jueces? Aunque hubiesen condenado a los Fabricios siendo inocentes, no obstante, en el caso de Opiánico, debieron ser consecuentes consigo mismos y atenerse a los juicios anteriores. ¿O es que ellos mismos iban a revocar sus propias sentencias cuando los demás jueces, al juzgar, suelen cuidar de no discrepar de las sentencias de los otros? Y los que habían condenado al liberto de Fabricio, porque había sido instrumento del crimen, y a su patrono porque había sido cómplice, ¿iban a absolver nada menos que al que había ideado y preparado el delito? Y los que habían condenado a los otros sin que hubiera una sentencia anterior, sino solo por evidencia de la causa, ¿iban a dejar en libertad al que, antes de presentarse delante de ellos, ya había sido condenado 2 veces?